Bienvenidos a este espacio de opinión y propuestas, programa producido por el Senado Consultivo de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Para tener un panorama del tema que abordaremos en esta oportunidad, quisiera que usted, amigo televidente, viera en perspectiva el tema que abordaremos en esta oportunidad. Diversificación y sostenibilidad de la matriz energética salvadoreña, un reto de país. Se entiende como matriz energética la representación cuantitativa de la totalidad de energía con que cuenta y utiliza una región, así como sus fuentes, cuyo análisis es esencial para la planificación del sector energético de cara a asegurar la producción, la seguridad y el uso apropiado de la energía disponible. El Salvador cuenta con la Política Energética Nacional 2010-2024, que define 6 lineamientos estratégicos: la diversificación de la matriz energética y fomento de las fuentes renovables de energía, el fortalecimiento de la institucionalidad del sector energético y protección al usuario, la promoción de una cultura de eficiencia y ahorro energético, la ampliación de cobertura y tarifas sociales preferentes, la innovación y desarrollo tecnológico y la integración energética regional. Esta política fue diseñada por el Consejo Nacional de Energía, CNE, ente responsable de la regulación, ordenamiento y estabilización del mercado eléctrico, que definía como su principal apuesta el desarrollo energético sustentable, democrático y participativo, que permitiría una nueva relación e interacción con la sociedad y el medio ambiente, además de propiciar las condiciones potenciales para la protección y preservación de los recursos naturales. El actual Ejecutivo, en atención a los efectos del cambio climático en el mundo, apostó por la diversificación de la matriz energética nacional, incorporando tecnologías limpias para la generación de energía eléctrica. Así, el CNE impulsó diferentes acciones que pretendían reducir significativamente la dependencia del petróleo, obligando a las distribuidoras a contratar y fomentar la generación de fuentes de energía renovables. No pueden dejarse de lado las consideraciones económicas alrededor de la energía como factor determinante del desarrollo y la calidad de vida de la población, en tanto elemento imprescindible en todo aparato productivo, que supone además considerables inversiones para su generación y abastecimiento. En ese contexto, otro actor involucrado es la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, SIGET, a la que corresponde garantizar un suministro confiable, continuo, de calidad y a precios razonables para la población salvadoreña, a través de un marco regulatorio adecuado para la generación de energía eléctrica. Así entonces, si la ruta por la que se ha decidido transitar es la diversificación de la matriz energética, todos los proyectos en esa línea deben llevar a la reducción del precio de la energía eléctrica en beneficio de la economía de las familias, la industria y los servicios, al tiempo que deben propiciar el desarrollo sostenido del país. A 9 años del lanzamiento de la política energética, ¿qué tanto se ha avanzado? ¿Cuáles son las deudas pendientes? ¿Cómo se garantiza su continuidad? ¿Qué se espera del nuevo gobierno en esta materia? ¿La política energética requiere cambios? ¿Qué aspectos de la política energética deben reforzarse y cuáles deben replantearse? He ahí el tema por abordar en esta emisión de Agenda País. Gracias por sintonizarnos. Damos la bienvenida a nuestros invitados en esta oportunidad, con los que tendremos la oportunidad de analizar la situación actual del país y las oportunidades que tenemos ante la realidad que presenta el país, ante el tema energético que bien o mal pues siempre está en boga y siempre está en la temática de toda la nación. Tenemos para esta oportunidad al ingeniero Salvador Novelino, experto en arbitraje con amplia experiencia en el ámbito del sector eléctrico. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Y también tenemos al ingeniero Juan Seavega, gerente de energía, de agua y medio ambiente de la ASI. Bienvenido. Gracias, muy amable por la invitación y es un placer estar aquí con ustedes. Bien, gracias. Luego de haber visto el reportaje, siempre el tema
técnico y sobre todo en este tipo de abordajes, nos gustaría saber de parte de expertos como los que tenemos en esta oportunidad y sobre el tema que vamos a tratar, que es matriz energética, ¿qué entendemos por matriz energética? Desde un punto de vista tal vez no tan didáctico, pero sí práctico para que nuestros televidentes tengan la idea sobre el tema que vamos a tratar, ingeniero. Bueno, gracias. Bueno, una matriz energética, básicamente son un conjunto de recursos energéticos que tenemos para cubrir la demanda de energía de un país. Esa matriz, dependiendo de la proyección que ha tenido el país a lo largo de todos los años, puede ser dada a un porcentaje renovable y un porcentaje térmico, como la conocemos acá, hablando de que todos entendamos, ¿verdad? Nuestro país ha sido un país que en su mayoría del tiempo ha tenido una matriz básicamente con mayor porcentaje térmico, y la política energética ha mencionado que habría que invertir un poquito más en nuevas tecnologías, sobre todo renovables, para diversificarlas. Pero una matriz energética debe tener 3 componentes muy importantes. La primera debe ser una matriz energética equilibrada, inteligente y eficiente, decimos nosotros. ¿Qué significa eso? Que debe ser una matriz que tenga recursos tales que puedan ser 1 o 2 de ellos suficientes para cubrir la demanda de un país. Por lo tanto, hay que trabajar para tener una matriz energética muy confiable, ¿verdad? Entonces, en nuestro país tenemos agua, entonces eso lo compone la hidroeléctrica, tenemos vapor, que es la geotermia, no tenemos combustibles, pero tenemos plantas térmicas con el búnker que viene de otros países. Tenemos también ahora sol, gracias a Dios, con las fotovoltaicas. Tenemos biomasa con los ingenios. Entonces, una matriz energética es aquella matriz que compone diferentes recursos que me dan energía, en este caso, eléctrica. Ingeniero Novelino, ¿cómo la matriz energética, de acuerdo a la definición que acabamos de escuchar, es importante para la vida política, lo económico, lo social y sobre todo lo ambiental en el país? ¿Por qué es tan importante? Pues la forma en que está estructurada la matriz energética tiene un efecto, en primer lugar, económico. Porque en la medida en que nosotros utilizamos recursos energéticos renovables, entre más utilicemos ese tipo de recursos, el costo de la energía tenderá a ser menor y menos dependiente de los precios de los mercados internacionales. Tal vez no menor, pues porque, digo yo, menos dependiente de los mercados internacionales. Nos hace más independientes, pues no tenemos dependencia de combustibles, no tenemos dependencia de la disponibilidad de un recurso con el que no contamos en el país. Y eso pues nos permitirá tener una mayor penetración dentro de la población de menores recursos sin tener que recurrir a subsidios, ya que el costo de la energía puede ser más asequible para todos. Lo ambiental me imagino que es algo muy importante que no debemos dejar de ponerlo en perspectiva también, porque creo que es un tema que más adelante lo vamos a abordar de carácter mundial. Obviamente, pues cuando estamos hablando de recursos naturales renovables son aquellos recursos que menos contaminan el medio ambiente. Son renovables por lo mismo, es decir, si nosotros los utilizamos bien y con las nuevas tecnologías podemos disponer de ese recurso para generar energía para siempre prácticamente. Bueno, de hecho, creo que hace 10 años, cuando entró el gobierno del expresidente Mauricio Funes, se diseñó una política de energía. Recuerdo que en el 2009. Entonces, ¿qué retos planteaba? Si podemos ver a la lámina 1, la política tenía los siguientes objetivos. Primero era garantizar un abastecimiento de energía oportuno, continuo, a precios razonables para la población. Era el primer objetivo que planteaba la política. Recuperar el papel del Estado en el desarrollo energético, fortaleciendo el marco institucional. También proponía reducir la dependencia energética del petróleo, que es lo que señalaba el ingeniero Novelino, y los productos que se derivan de este. Y cuarto era minimizar los impactos ambientales y sociales, ¿verdad? Como un proyecto energético, así como aquellos que propiciaban un cambio o un impacto en el cambio climático. Entonces, ya tenemos casi 10 años
de la política, de acuerdo a su experiencia, ¿habrá algo que se habrá quedado en la política? ¿Habrá algo que no habrá contemplado la política? ¿Qué retos realmente tenemos y qué podemos mejorar de acuerdo a la política? Sí, es una pregunta muy interesante. Sin embargo, a mí me gustaría solo, si me permite, agregar un poquito de la matriz energética para que a la gente le quede claro lo importante de la matriz. ¿Cómo no? Hablando sobre todo con la parte económica. Mire, una matriz energética diversificada no necesariamente garantiza un precio bajo. Le voy a poner este ejemplo. Costa Rica es 99% renovables, pero cuando no hay agua, le toca comprar en Centroamérica a precios que ni se imagina y la energía le sube tremendamente, ¿verdad? Entonces, ¿de qué depende el precio de la energía? Sí, en gran medida de los diferentes recursos, pero sobre todo depende del último recurso que entra a generar. Ahorita el aporte en la demanda de energía en el país solo es un 15% en térmico, sin embargo él margina todo el tiempo, casi todo el tiempo. Entonces el precio no se va tan a la baja, aunque se genera bastante con geotermia, bastante con agua, ahora un poco con sol. Entonces, y ahí viene la responsabilidad de nosotros, los consumidores, para hacer ciertas cosas que podemos hacer para garantizar que una matriz energética inteligente sea bien utilizada. Y es donde entra el papel del Estado para regular. Exactamente. Entonces, eso creo que lo vamos a ver más adelante. Correcto. Pero es bien importante saber que así se tenga solo renovables no garantiza el menor precio. O sea, por eso tiene que ser, deben de existir diferentes recursos, por una simple razón. Usted sabe, yo vengo de la industria. Y un industrial no puede depender de excedentes de otros países, hablando de importaciones. La importación es importantísima, equilibra los precios porque viene solo cuando es barata, pero no puedo pretender que voy a estar dependiendo de una energía que venga. Entonces también una matriz me debe dar seguridad energética, independencia energética, como decía el ingeniero, pero sobre todo saber utilizarla para que en un momento dado me conlleve a tener energía a un precio más competitivo realmente, ¿verdad? Ese es el punto. Contestando su pregunta, definitivamente en el 2009, con el establecimiento del CNE, ¿verdad? En el gobierno de expresidente Mauricio Funes, se dio a conocer una política energética muy interesante en ese momento, muy ambiciosa y que traía retos que nosotros considerábamos que iban a ser positivos para el país, ¿verdad? Sí, un principio vimos que le faltaba un eje principal. La política energética, esos son los objetivos, tiene 6 ejes, ¿verdad? Habla de matriz energética y renovables, habla de dar energía a todos, ¿verdad? Y de una manera equitativa, habla de la eficiencia energética, ¿verdad? Y habla de otros temas más, pero le faltó, para nuestro entender, una de las cosas más importantes que debe tener el sector eléctrico, que son las venas, las carreteras. La política energética le falta el eje de la transmisión. O sea, es imposible cumplir a cabalidad o utilizar a cabalidad una matriz energética, implementar proyectos, si en la transmisión estamos desfasados, y estamos desfasados. ¿Debió haber sido una política o una estrategia? Un eje claro, el séptimo eje tenía que haber sido transmisión, y haberle apostado esto un principio. Los grandes países, porque aquí hay una situación bien interesante. La gente dice, hay que consumir menos energía. Sí, pero ¿para qué? Para no desperdiciarla. Pero irónicamente los países que más consumen energía son los que más desarrollados están. La única diferencia es que la energía que consumen, la consumen específicamente para lo que es y no la desperdician. Y parte viene por tener líneas de transmisión robustas, redes de distribución que son muy buenas en nuestro país, pero si tuviéramos redes de transmisión más robustas, ¿verdad?, todo hubiera sido diferente. Entonces, nosotros consideramos que a la política le faltaba ese eje. También ahora que estamos evaluando la política no debería hablado solamente de la eficiencia energética, hubiera hablado de la gestión de la energía. ¿Me entiende? Algo que fuera integral. Debería tener también un eje de cultura de la energía, para educarnos más, para tratarnos más. Entonces, sí hubieron cositas que tendrían que haber sido un poco diferentes en ese sentido. La parte de la cultura creo que es importante también para que todo tipo de política sea permeable. Cuando regresemos del siguiente corte comercial, seguiremos abordando este importante tema y también nos iremos introduciendo un poco a lo que es el cambio climático. Aprendamos a ser mejores, ser puntuales
nos hace mejores personas. Seamos puntuales. Eso es responsabilidad. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Una producción de la Universidad Tecnológica de El Salvador y Canal 33. Gracias por mantenerse con nosotros. Estamos abordando un importante tema que es sobre la matriz energética del país. Y estamos en conversación con nuestros invitados y quisiera preguntarle al ingeniero Novelino sobre la política energética que se estableció y lo que nos planteaba el ingeniero Sea Vega de la ASI. ¿Qué otra cosa podría introducir a la temática que estamos discutiendo? Pues de hecho, el planteamiento del ingeniero Sea Vega lo comparto completamente. O sea, tal vez habría que entender muy bien para los que no están en el día a día del sector cómo está estructurado el sector eléctrico. Porque para poder entender lo de las carreteras tenemos que comprender que el sector eléctrico está diseñado de cierta manera que no únicamente tiene que ver con la matriz energética. En primer lugar, tenemos a los generadores, son las fábricas de energía, es decir, son los que transforman la energía en lo que nosotros podemos utilizar en todas partes. El generador utiliza diversos recursos para transformar, para generar esa energía. Tenemos generadores de varios tamaños en el país, pero más importante que eso es que los generadores están ubicados a lo largo del país. Esos generadores, en su mayoría, necesitan conectarse a una red para poder vender esa energía, para poder llevar al consumidor final. Esas redes normalmente son las líneas de transmisión. Las líneas de transmisión luego van a subestaciones para poder llegar a las líneas de distribución, que son las que llegan a la mayor parte de los negocios y de los hogares que nosotros tenemos. Una política energética tiene que tomar en cuenta todos esos elementos, ¿verdad? Y al final, pues obviamente están los consumidores finales para que todos los elementos que forman parte del sector energía tengan el mismo nivel de desarrollo. Y de acuerdo a su criterio, esos elementos fueron considerados en la política, no fueron estructurados, se tomaron en cuenta. ¿Cómo estamos en este momento en el país? En mi opinión, dejaron de fuera, por ejemplo, la transmisión, ¿verdad? En la política energética se enfocaron mucho en lo que sería una buena propuesta para... Claro, en lo que se enfocaron mucho en lo que es la diversificación de la matriz energética, pero dejaron por fuera cómo iba a llegar esa energía hacia la industria, el comercio y los hogares. Entonces, es necesario tomar en cuenta tanto el elemento de transmisión, que es el que creo que es la mayor deuda de esta década, como también en el área de distribución para fortalecer las redes de distribución y llegar de una manera económica a los usuarios finales. Bueno, este tema también nos lleva a algo que es un tema de agenda mundial, que es el cambio climático. Toda acción que hacemos como país, toda inversión en infraestructura que genere electricidad, de una u otra forma impacta el medio ambiente. Entonces el cambio climático y la incidencia que tiene el cambio climático en la producción de energía con tecnologías nuevas en el país, creo que es un tema que debe de ser abordado con mucha responsabilidad. Por ejemplo, hay algunos aspectos que considerar. En la lámina 2 podemos ver que en 1995 se firmó el protocolo de Kioto, que entiendo que el país es firmante de dicho acuerdo, que obligaba jurídicamente a los países en desarrollo que son parte a cumplir una de las metas de reducción de emisiones. Que el tema aquí es la reducción de emisiones, que tiene que ver con la capa de ozono y todo el tema de efecto invernadero que hasta cierto punto nos preocupa y nos cuentan muchas historias, ¿verdad? Y que el desprendimiento de los casquetes solares y de los cascos solares, entonces, polares, es el tema que está en discusión. También en el 2015 hubo un acuerdo en París que definía un nuevo camino en el esfuerzo climático a nivel mundial. Y también el 22 de abril del 2016, los líderes mundiales firmaron este acuerdo de París en lo que se conoció como el Día de la Tierra, que creo que marcó también un efecto muy importante
para la humanidad. Entonces, desde la experiencia de ustedes, ¿cuál es la posición de nuestro país ante esta situación mundial frente al cambio climático que es el tema de agenda de los países en desarrollo? Mire, primero hay que entender por qué relacionan cambio climático con energía. Y eso es bien simple, el por qué. Ya lo hablamos, nuestra matriz energética tiene un gran componente térmico, o sea, se usa búnker, combustible. El quemar combustible emite un gas de efecto invernadero que es el CO2. Entonces, nuestro país, de acuerdo a la matriz energética, y creo que ya van a tener que arreglar ese número porque ha cambiado un poco, pero en nuestro país, por cada megawatt hora que se consume, se emite al ambiente, a la atmósfera, 0.69 toneladas de CO2. Por lo tanto, hay una relación directa en la generación y consumo de energía y la emisión de gases de efecto invernadero. El cambio climático es real, ¿verdad? Y solo hay dos formas de combatirlo, mitigándolo o adaptándonos. En este caso, mitigarlo es lo que los países se toman en cuenta y hacen el protocolo de Kioto, hacen otros acuerdos, los de París y todo, que lo que conlleva es ver la forma de emitir menos gases de efecto invernadero para que el planeta no se siga calentando. Y ahí la diferencia, el cambio climático es el calentamiento del planeta y la variabilidad climática, ¿verdad? Es las temperaturas que hay en determinados países, en determinadas áreas y todo, que es el efecto del cambio climático, que ahora se están viendo más perjudicadas porque el planeta se ha calentado 1 o 2 grados más por ahí de como era hace como 40, 60 años. Entonces, ¿qué es lo que hacen los países? Muy bien dicho, El Salvador se comprometió desde el principio con el protocolo de Kioto. ¿Qué fue lo malo? Que los compromisos que adquirió no fueron consultados con los industriales, con los consumidores, que somos los que vamos a hacer los proyectos para mitigar. Entonces los países se comprometen con ciertas cantidades y cuando vienen acá se encuentran con el problema de que quién lo va a hacer, porque el gobierno no tiene la capacidad para hacerlo. Puede crear las políticas, incentivos y todo eso, pero no la capacidad. Entonces siempre nosotros que teníamos la oportunidad decimos, mire, con gusto podemos colaborar, pero involúcrenos en los compromisos, porque no podemos simplemente decir vamos a disminuir tantas toneladas de CO2 en el año. No, sin embargo, la industria ha hecho un gran trabajo en la reducción. Cada proyecto de eficiencia energética, usted en su casa, cada vez que usted paga una luz que no está ocupando, está ayudando a mitigar el cambio climático. Entonces, eso me iba a preguntarle lo que hablamos en el segmento anterior sobre la cultura. Aquí hay aspectos culturales de la población, pero por ejemplo, ingeniero Novelino, por ejemplo, ¿cómo debe de entender la población lo que es una generación de energía con tecnología limpia? ¿Qué debe de hacer la población? Entonces, ¿qué podemos hacer como salvadoreños para aportar a estas cuotas que nuestros gobernantes se han comprometido? ¿Qué deberíamos de hacer como salvadores? Pues la verdad, como bien mencionaba el ingeniero Sea Vega, es realmente un factor de cultura. Un factor de cultura que también requiere políticas de Estado. Porque dada la estructura de nuestra matriz energética actual, que tiene mucha dependencia del petróleo, nuestro comportamiento, nuestra conducta de consumo tiene un enorme impacto ambiental. Es decir, lo que nosotros tenemos que hacer es concientizarnos en un uso inteligente de la energía. Más que preocuparnos. Concientizarnos más que preocuparnos. Ocuparnos. Concientizarnos y ocuparnos en el uso eficiente de la energía a todo nivel. Es decir, y dentro de nuestro sitio de trabajo, en nuestros hogares, etcétera, utilizar la energía en una manera racional, ¿verdad? Pero eso tiene que venir a través de una política del sector energético, que le diga a la gente cómo, porque nosotros podemos investigar, tenemos el Google, tenemos en los teléfonos, pero verdaderamente eso tiene que ser a través de una guía y de un esquema que incluya recomendaciones específicas al consumidor de cuál debe ser su conducta y su pauta de consumo de energía. Porque es un privilegio utilizar energía eléctrica más que un derecho. De ahí nos surge un tema, sin tratar de politizarlo, pero el tema de los subsidios, realmente, ¿cómo afecta el tipo de política que quiso implementar el gobierno a través de las firmas de estos convenios, de lo que ha establecido el CNE? ¿Cómo afecta realmente, si es de verdad un beneficio? ¿Eso encarece más? ¿Cómo funciona realmente un subsidio?
Pues mire, un subsidio no es regalar energía, un subsidio lo termina pagando alguien, ¿verdad? O sea, no es de que dicen hoy vale menos y no se paga, porque como él bien lo explicó, el ingeniero Novelino lo explicó, el generador necesita su dinero por lo que cuesta la generación de la energía. Entonces, usualmente eso lo paga alguien, ya sea por los impuestos o por como sea, ¿verdad? Pero lo paga alguien. Nosotros en ASI siempre hemos pensado que los subsidios son necesarios para cierto nivel de gente, pero deben de ser muy focalizados, porque le llega a veces a gente que no lo necesita. Yo siempre pongo el caso, y mi hermana siempre se molesta cuando lo pongo. Le digo, mire, mi hermana gana lo suficiente para pagar la energía completamente y le dan subsidios porque casi no pasa en su casa. Entonces, eso es ilógico, ¿verdad? Eso es ilógico. Y hay gente que ni debería de pagar energía y debería de ayudarle a progresar y todo, porque no tienen ni siquiera para eso. Entonces, es bien complicado. El subsidio en sí no es que encarece la energía, es que ese dinero, el subsidio, debería ser utilizado para hacer más proyectos de generación, más inversión en transmisión, que podría llevar al final a mayores desarrollos, a que la gente se superara, ¿verdad? Y que no hubiera necesidad de dar subsidios porque el precio de energía fuera el correcto para no necesitarlos, ¿verdad? Y volviendo un poquito a la cultura, nosotros en ASI tenemos 12 años de estar capacitando a todos los industriales en la cultura de la eficiencia energética, en cómo ahorrar, porque ahí viene lo más maravilloso del caso. Además de que usted mitiga los efectos del cambio climático y ayuda a reducir lo que es este efecto invernadero, ahorra dinero. ¿Y a quién no le gusta tener dinero de poquito? Entonces, eso son proyectos 100% rentables los del ahorro de energía. Entonces, la gente debe de conocer eso. Cada kilowatt hora que yo no desperdicio, me ahorro ahorita 14 centavitos, ¿verdad? Por cada kilowatt hora. Entonces, imagínense qué bonito es, que además recupero dinero que estoy desperdiciando, ¿verdad? Tal vez para contar un poquito, es que históricamente acá a quien se le ha cargado el pago del subsidio es a la CEL. La CEL es un generador. O sea, como dijo el ingeniero, es necesario en algunos casos dar el subsidio, pero ese subsidio es un costo social del Estado que debe de ser provisto por el Ministerio de Hacienda, así como otras políticas sociales son provistas en el presupuesto general de la Nación. Cuando se obliga a la CEL o a un generador a pagar ese subsidio, lo que está haciendo es que está disminuyendo su capacidad de inversión en precisamente energías renovables, que es el caso de la CEL. Imagínese usted que actualmente nosotros en El Salvador tenemos un potencial energético que no se ha utilizado de cerca del 80% en geotermia y a más o menos un porcentaje similar en hidroeléctrica. Si la CEL tuviera ese dinero para invertir y esos proyectos estuvieran en ejecución, la energía tendería a bajar de precio en el mediano y largo plazo, o sea, reduciendo aún más la necesidad de subsidiar a las personas en su consumo energético. Entonces, podríamos, digamos, concluir que la política, las estrategias, los ejes estratégicos que estableció la política, toda la labor que nosotros vemos desde la industria, todos esos esfuerzos también van abonados a reducir este impacto en el cambio climático y del medio ambiente que se origina. ¿Qué más necesita hacer el salvadoreño para eso? Bueno, mire, lo quiero recalcar. El salvadoreño debe comprometerse en hacer un uso adecuado de los recursos. No solo electricidad, agua también. Desperdiciamos demasiada agua. Y el agua es energía. Y el agua es electricidad, porque el 95% del agua viene a través de bombeo. Entonces es un consumo excesivo de electricidad, que ese es otro tema, ¿verdad? Del agua. Interesante. Lo otro, el salvadoreño deberíamos de alguna forma, desde nuestras trincheras, insistir en que ocupemos nuestro petróleo blanco, el vapor. O sea, esa es una de las falencias también de la política energética, que se enfoque en una matriz energética más a lo renovable, apoyar lo renovable, y la sorpresa para nosotros es que sacan una licitación y la gana gas natural, que es bueno tener otra fuente, pero ¿por qué no apoyar licitaciones con geotermia? Que solo hay un concursante, pero es nuestro recurso. O sea, bien lo decía el ingeniero, cada megawatt hora de geotermia es una energía más limpia, si queremos hablar de medio ambiente, mucho más limpia, con precio más barato,
¿verdad? Y lo más importante, estable, porque la geotermia es la energía base de nuestro país. El 24/7 está ahí. Tenemos que tener políticas que no solamente rijan el aspecto macro del sector, sino que llegue también a la población. Exactamente. Vamos en el siguiente segmento a ocuparnos sobre lo que es la matriz energética y la diversificación. Y aquí el papel de la información que nos brinda, por ejemplo, la CIGET, para que podamos tener en perspectiva cómo ha crecido en términos de oferta y de demanda el sector energético en el país. No nos cambie, volvemos en un momento. Gramática al Día. Sea bienvenido a Gramática al Día, espacio creado para promover el buen uso de la lengua española. Conversaremos hoy sobre la acentuación de los verbos terminados en air, eir, oír. Estos verbos disuelven el diptongo y, por lo tanto, llevan tilde. Embair, reír, freír, oír, desoír. También llevan tilde sus participios pasivos: embaído, reído, freído, oído, he oído, desoído. Las siguientes formas también se tildan porque disuelven diptongo: reí, freí, oí, ríe, reíd, ría, rían, frían, freíd, reíste, rió, frió, reíamos, freíamos. No disuelven diptongo estas formas: reiré, rieron, freiré, frieron, rieres, rierais, riera, riendo, reirá, riese, friendo, freirá, friésemos. Le invitamos a estar pendiente de nuevas ediciones de Gramática al Día. Una producción de la Universidad Tecnológica y la Academia Salvadoreña de la Lengua, con el auspicio de Canal 33. Gracias por estar con nosotros. El Salvador, como el resto de América Latina, posee una matriz energética con alta dependencia de los derivados del petróleo. En el marco legal que se establece para el CNE, este presentó en la nueva actualización del Plan Indicativo de la Expansión de Generación Eléctrica ciertos porcentajes y ciertas metas que el país necesitaba cubrir para tener la demanda o para poder cubrir la demanda de energía en el país. ¿Cómo estamos en ese aspecto? ¿Estamos produciendo lo suficiente? ¿Cuáles son las fuentes que se reconocen en el país como las principales para generar los megawatts de consumo que necesita la nación? Bueno, mire, hablando de matriz energética, ahora hablamos de capacidad, ¿verdad? Sí. ¿Cuánta capacidad tenemos para generar energía? Con las nuevas licitaciones adjudicadas, casi vamos a llegar a los 2.000 megas de capacidad instalada. Ahorita andamos por los 1.800 y algo, por 1.860 si no me equivoco, por ahí. Esa es capacidad instalada. ¿Qué significa capacidad instalada? O sea, para que me entienda la gente, la capacidad de un motor, vea, 300 caballos de fuerza, eso es lo mismo en la planta. O sea, cada megawatt instalado, ¿verdad?, le da una capacidad de generar energía de acuerdo a la hora que los instale, de que los ocupe. Pero la capacidad instalada no es la que realmente siempre está disponible. ¿Por qué? Porque algunas plantas tienen mantenimientos, no siempre están llenos todos los embalses, ¿verdad? No siempre hay bagazo de caña para generar biomasa. Entonces, la disponibilidad anda alrededor de los 1.700, 1.600 megawatts que están ahí disponibles. 1.500, o sea, dependiendo de los mantenimientos. Sin embargo, la demanda máxima que hemos tenido en el país ha andado casi por los 1.100. Entonces se podría decir
que estamos cubiertos por el momento, estamos cubiertos con la capacidad Es instalada, sí. Por el momento es suficiente. Claro, se tienen proyecciones de crecimiento del país, ¿verdad? Desarrollo, entonces el desarrollo conlleva a energía, y energía hay que tenerla, ¿verdad? Y también está el riesgo de que si de repente pasa algo en una planta y se queda fuera mucho tiempo más del previsto, o si hay una sequía, podemos tener un riesgo. Ahí está la importación que también cubre. Yo sí quisiera mencionarle ahorita, más o menos, ayer tuve, como le comenté, yo soy director en la unidad de transacciones eléctricas. Ayer tuvimos una lámina muy interesante de cómo está compuesto ahorita la generación, quiénes generan ahorita, ¿verdad? Tenemos un 22% de generación geotérmica, tenemos un 14% hidroeléctrico, un 15% térmico, o sea, el combustible, el búnker. Tenemos un 19% de biomasa, que eso es el bagazo de caña y todo eso, porque ya los ingenios están empezando eso. Tenemos 2.4% solar, ya tenemos solar, gracias a Dios. ¿Qué porcentaje es? 2.4%. O sea, le digo, para una matriz de nuestro tipo es significativo, ¿verdad? De hecho, tenemos el proyecto solar más grande en Centroamérica, de 101 megas, ¿verdad? Y lo interesante es que la importación, sin duda alguna ahorita, la importación es el porcentaje más grande ahorita de aporte en este mes de enero a nuestro sistema. Se importó un 25.87%. ¿Por qué se importa energía? Eso es lo importante, porque se encuentra energía más barata que la disponible en nuestro país, ¿verdad? Y se trae de Guatemala. No necesariamente toda energía importada más barata afecta a la baja la tarifa, porque algunos la traen para cumplir un contrato. Entonces, eso es otro punto, pero sí hay energía. ¿Le sale más barato al país traerla que producirla acá? No es el concepto. En ese momento es más barato traerla que producirla, sí, pero no es de que sea 100% beneficio a la tarifa, porque... Y no viene a complementar. Le voy a poner... no viene por déficit, no, eso es bien importante saberlo. No. Eso es importante. Viene como oportunidad de mercado en la parte comercial. Sí, por uno dice, mire, ¿por qué voy a comprar? Necesito comprar. Cuando uno compra es porque le hace falta. Acuérdese que tenemos un mercado libre, ¿verdad? Donde los diferentes actores son los generadores, los generadores, los distribuidores, los comercializadores, que son los que operan. Está la transmisión, que es ETESAL, ¿verdad? CIGED, que es la reguladora. Y el comercializador puede comprar energía aquí y puede comprar energía en Guatemala, en Costa Rica y traerla. También hay exportaciones. La exportación fue bien baja este mes, fue solamente 9.41 gigawatts, como un 1.6% de exportación. Comparando con lo que trajimos, ¿no? Y ahí es otra cosa que nosotros observamos y les decimos, miren, si es que nosotros también deberíamos de ser exportadores, ¿verdad? No solamente importadores, el negocio debe ser en ambas partes, ¿verdad? Tratar de equilibrar eso. Y eso solo se logra teniendo plantas más eficientes, ¿verdad? Y todo. Pero eso es como estamos ahorita con nuestro... Ahora, por ejemplo, con la generación de energía a través de celdas fotovoltaicas, en el país como que eso se está masificando y muchas empresas, universidades incluso están adoptando este tipo de tecnología, ranchos, empresas. Ahora, ¿qué hace con los excedentes? Es decir, ¿hay alguna forma de que estas personas, el excedente que tienen en la producción, si logran tener un excedente en la producción particular que ellos tienen en sus campos de celdas fotovoltaicas, el gobierno está preparado para tomar esa energía? Bueno, yo creo o la red. Es que ahí depende con quién usted está conectado. De hecho, usted puede vender la energía a quien usted quiera pagando el peaje, pues el derecho de paso. Porque acordémonos de que al pasar por una red de distribución o una red de transmisión, usted tiene que pagar, ¿verdad? Por el uso de esa red, por el transporte de la energía que usted está vendiendo. Como le dice el ingeniero Sea Vega, el mercado de energía es un mercado libre y la energía es un commodity. Es decir, la energía no tiene marca, no tiene nada. Es decir, cuando usted compra energía, usted quiere 25 megas, no le importa si fue generada, si no dice energía térmica generada por la planta tal. No, usted quiere 25 megas de energía. Igual en este caso de la solar,
el punto es que usted la puede vender a quien quiera. La legislación se lo permite. Ahora, existen otro tipo de restricciones, digamos ya más desde el punto de vista de impuestos, etcétera, de cómo debe ser vendida esa energía. Si usted tiene la capacidad de hacer un contrato, por ejemplo, ya sea con la empresa distribuidora en la que usted está localizado o con una empresa que está usted cerca para vender esa energía, usted tiene que facturar esa energía como que está facturando un bien. Eso le funciona bien a una empresa, a un consumidor grande. Para los consumidores pequeños eso se puede volver problemático, porque tendría que ser todas las inscripciones de ley que se refieren más bien al Ministerio de Hacienda, pues, y en el caso de inscribirse como un comercializador, etcétera, de energía, para poder operar dentro del mercado de energía eléctrica. Ese tipo de legislación ya va encaminada, ya va bien encaminada, pero aún todavía no está completa y necesita ajustes. Entonces, eso es algo en el que se debe de trabajar para incentivar a las personas para que instalen sus propias celdas fotovoltaicas a nivel un poquito más pequeño, porque esta tecnología ha bajado bastante de precio y eso reduce muchísimo más el impacto ambiental al consumir energía y además obviamente pues reduce la presión sobre los precios de la energía a nivel general. Y cuando por ejemplo, una celda fotovoltaica, que es un tema, no sé si se ha tratado o hay alguna forma, cuando ya no tiene uso, o no sé qué tiempo de uso puede tener una celda fotovoltaica, ¿el desecho de esto afecta al medio ambiente o hay alguna forma de tratarla? Ese es un tema que se tiene que empezar a ver ya en nuestro país, porque usualmente el tiempo de vida de una fotocelda, de un panel fotovoltaico, es entre 25 y 30 años, que dura su eficiencia y va hasta que ya no es necesario cambiarlo. Lo que dura menos son los inversores, ¿verdad? Eso casi a medio término hay que cambiarlos. Todo eso hay que trabajar en la disposición de estos desechos, ¿verdad? Necesitamos algo que regule también. Se necesita. Sé que existen algunas normativas, pero hay que revisarlas y ver qué se va a hacer con todos estos desechos, así como con las luminarias LED, con los fluorescentes compactos, todo eso. No solamente se habla de fotoceldas, ¿verdad? Todo eso. Algo bien interesante, mire, nosotros en ASI hemos hecho muchos proyectos para industriales. Los hacen en techos. ¿Cómo funciona ahorita? Hasta antes de octubre, porque en octubre ya entró la nueva ley de UPRs y ya le permite hacer con un reglamento un acuerdo directo con la distribuidora, ¿verdad? Pero usualmente usted hace su estudio, monta sus paneles, la forma más eficiente de usar un panel fotovoltaico es autoconsumirlo, porque usted se ahorra el 100% del costo de la tarifa. Los excedentes, usted los inyecta en la red de distribución y llega a un acuerdo con la distribuidora. Antes llegaba a un acuerdo con la distribuidora y se los pagaba a un precio que le llamamos PEN menos descuento. Ahora no, ahora el precio es el PEN, que es mucho mejor. Ya por ley la distribuidora ya no puede inventar el precio o llegar al que él quiere, sino que ya está el precio que usted va a tener y eso ha hecho que ya mucha gente se anime un poquito más. Sin embargo, esa problemática de que un usuario que va a tener ni 1 kilowatt instalado, que tenga que hacer una factura con registro fiscal y todo eso es complicado. Eso deberíamos de facilitarlo. Ya hay legislación, ¿verdad? De procedimiento. Sí, o sea, eso deberíamos de hacerlo de otra forma, ¿verdad? O sea, sin dejar de cumplir, no estamos diciendo que no se deben de cumplir todo lo que tiene que ver con los impuestos, no, pero debería haber otras formas. Más expeditos. Pero, sí, esa es la palabra, menos complicada para el usuario final. ¿Verdad? Okay. Entonces, de acuerdo a la visión que ustedes tienen, la experiencia que han tenido, el contacto que tienen diariamente, ¿cómo podemos concluir esto de la matriz de acuerdo a la política? La política estableció incluso proyectos de crecimiento. ¿Hemos crecido? ¿Se ha diversificado la matriz? ¿Cuál es, digamos, desde su experiencia, el éxito que ha tenido esta diversificación? ¿A dónde tenemos que apuntarle más? Bueno, pues yo creo que el éxito que ha tenido esta diversificación, por ejemplo, es el ingreso de energía solar al país, que eso era absolutamente necesario. La CNE, pues obviamente ha hecho su trabajo en esa área, pues promoviendo las licitaciones a través de las distribuidoras, porque hay que aclarar que son las distribuidoras las que fundamentalmente están licitando este tipo de energía.
El país, pues en términos de matriz energética y en términos de capacidad instalada, creo que está pues bastante bien, como concluimos hace un rato, pues no existe el fantasma del desabastecimiento en el corto plazo. El mercado está operando bastante bien. Tenemos acceso a importaciones, es decir, creo yo que desde el punto de vista energético, El Salvador está en una posición buena, pero que tiene todavía unas grandes posibilidades de mejora, ¿verdad?, a futuro. Unas grandes posibilidades de mejora porque tenemos un potencial sin utilizar. Tenemos líneas de transmisión que necesitan comenzar a construirse mañana, ¿verdad? Ayer. Sí, pues, claro, porque la capacidad de transporte va a ser el cuello de botella a futuro en nuestro país, no es la generación, ¿verdad? Entonces, tenemos que trabajar en eso, tenemos que trabajar también en una mejor coordinación de los organismos, tanto que regulan el sector como es la CIGED, como los que establecen las políticas, como es la CNE, y otros organismos del Estado, pues los generadores, que en el caso de El Salvador, el más grande es la CEL, que es del Estado también, para que trabajen de una manera conjunta, pues de una manera modernizando lo que haya que modernizar en el marco regulatorio, pues hablamos de algunas cosas, pero hablamos tangencialmente, pues lo fotovoltaico, etcétera, pero también hay otras reformas que deberán de hacerse, pues será el organismo regulador en conjunto con la CNE, cuando se establezca las nuevas políticas, pues deben establecerse nuevas políticas. Muy bien. Para que trabajen en ello. Gracias. Cuando regresemos, concluimos con el tema, vamos a ver qué aportes, cuál es la perspectiva futuro y qué pues nuestros panelistas pueden recomendar de manera general para que el sector se vea más fortalecido. No nos cambie, ya volvemos. Aprendamos a ser mejores. Ser puntuales nos hace mejores personas. Seamos puntuales. Eso es responsabilidad. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Una producción de la Universidad Tecnológica de El Salvador y Canal 33. Gracias por estar con nosotros. Estamos abordando un importante tema que tiene que ver con la matriz energética del país. Nos acompañan el ingeniero Sea Vega de ASI y el ingeniero Novelino, que es experto perito internacional en el tema del sector energético. Para finalizar, ¿cómo ven la perspectiva entonces de nuestro país? Ya vimos que realmente el país no está mal en este tema, nos faltan algunas cosas en la legislación, en la normativa, en la cultura del país. ¿Qué más podríamos abonar como una propuesta para nuestros televidentes desde la perspectiva y la experiencia que ustedes han tenido en el sector? Pues mire, ahorita es bien importante tomar en cuenta todas las tecnologías emergentes que están, ¿verdad? El país debería apostarle a seguir diversificando la matriz en los recursos que tenemos, como lo decía el ingeniero Novelino, la geotermia, más proyectos fotovoltaicos. No hay que olvidar que también se ha adjudicado un proyecto eólico, hay otros más que se pueden hacer por ahí, ¿verdad? Incentivar a los térmicos a que sean más eficientes, ¿verdad? Procurar que la de gas natural se termine como debe de ser, ¿verdad? Terminar el chaparral, que gracias a Dios él está impulsando que se termine. Pero también no tocamos el chaparral. Pero también, no, que es bueno que lo hayan retomado, porque no podíamos dejarlo tirado ahí, correcto, ¿verdad? O sea, CEL no está para generar ganancias, está para satisfacer las necesidades energéticas del país, cuidando los recursos, desde luego, y esos recursos hay que cuidarlo e impulsarlo, ¿verdad? Las autoridades se encargarán de ver la administración pasada, qué fue lo que hizo, pero ahorita hay que construir la que la necesitamos. La movilidad eléctrica, por ejemplo, algo importantísimo que debe venir a nuestro país. No nos olvidemos también que hay gente que todavía aún no tiene electricidad, que hay que llegarle a esa gente. Hay que ver cómo se le llega, ya sea reforzando la red de distribución o llegando con pequeñas plantas solares que son como islas, que les dan energía, porque es necesario que esta gente tenga electricidad. Hay que hacer, como le decía, transmisión, ¿verdad? Hay que hacer todos los anillos, la redundancia es importante para que no dependamos solamente de unas líneas, ¿verdad? Y sobre todo también entrarle con fuerza a una cultura en el uso eficiente de la energía, crear una ley de eficiencia energética que sea apta y coherente
que proponga inversiones, que la gente se enamore de ella para que pueda cumplir con todo sin que sea impositiva, ¿verdad? Eso es bien importante. Y sobre todo, escuchar a la gente. Porque si uno no escucha a la gente, sus necesidades, ¿verdad? Es bien difícil adivinarlo a todo, ¿verdad? Nosotros, gracias por los expertos, pero yo no me considero un experto, me considero un bendecido de conocer un poco de este tema y poder ayudar a la gente a que pueda ahorrar. Yo les digo, ahorrar dinero a través del uso eficiente de la energía, que es lo que les digo todo el tiempo. Y que la energía no tiene ideología y por eso nos permite todos hablar libremente de esto. Muy bien. Ingeniero, por favor. No, pues es poco lo que se puede abonar después de lo que expresó el ingeniero Sea Vega, pero sí, yo creo que apostarle a las nuevas tecnologías es una necesidad imperante en nuestro país. Tenemos que avanzar en ese camino, tenemos que avanzar mucho, hay mucho que avanzar todavía en ese camino comparado con otros países. Y también pues que las autoridades regulatorias no le tengan miedo a los nuevos proyectos de expansión de las líneas de transmisión y distribución, porque le tienen miedo por el impacto que pueda tener en las tarifas, ese pequeño costo que vamos a pagar. Pero acordémonos que los costos de congestión que ocurren por no expandir nuestras redes de transmisión y distribución van a estar ahí y los vamos a pagar todos y sin tener el beneficio de una nueva línea. Así es que la invitación es para que las autoridades pues tomen conciencia del rol que tienen y trabajen en forma coordinada entre ellos. Bueno, hemos llegado nuevamente a un punto final en este programa Agenda País, producido por la Universidad Tecnológica de El Salvador. Agradezco a nuestros invitados haber aceptado compartir con nosotros su experiencia y sobre todo esas propuestas muy puntuales que tienen que ver con la transmisión, con las tecnologías emergentes, con la movilidad eléctrica y con una legislación y políticas mucho más eficientes. Gracias a ustedes por acompañarnos, por estar pendientes del programa. Le invitamos a que sigan nuestras redes sociales y nuevamente lo esperamos en un programa más de Agenda País. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador.